Continuando con el desarrollo del curso cosecha del agua de lluvia y nieblas en las partes altas y medias de la tierra y su impacto en el proceso de desertificación y cambio climático, en esta oportunidad vamos a tocar el tema construcción de terrazas de absorción y andenes. Aquí se tiene una ladera totalmente degradada, pobre y que mayormente no tenía uso. De esto hay millones de hectáreas a lo largo de todas las partes altas y medias de la zona altoandina, en los contrafuertes de los Andes. Miren, aquí se inició el proceso de construcción de esta terraza de absorción. ¿Cómo es que se comienza a picar la ladera y a sacar las piedras? Y estas piedras se van colocando en el talud, de forma tal de que este talud o muro va a permitir darle forma a toda esta terraza o banco. Se pica el suelo y lógicamente se jala hacia adelante, habiéndolo previamente separado la primera capa para poderlo colocar recién cuando ya se formó el banco. Este tipo de procesos hicieron nuestros antepasados para poder conservar los suelos de todas las zonas altoandinas. Así desarrollaron una agricultura pujante, una cultura ejemplar realmente de alto rendimiento porque conservaban los suelos y las aguas caían. Porque imagínense cuando ya se cortó la pendiente de esta ladera, ahora esto queda a nivel o inclusive ligeramente inclinado hacia adentro, de forma tal que toda la cantidad de agua que cae queda en el banco y se escurre en el mejor de los casos hacia adentro, ya no permitiendo que se escurra hacia aguas abajo. Lamentablemente, con la venida de los españoles, rompieron esta cultura de conservación de los suelos y las aguas y se malogró miles de hectáreas andenadas por el abandono y la prioridad que dieron los conquistadores para la extracción de minerales y el abandono de la agricultura altoandina, porque para ello no les significaba nada. Lógicamente, significó la pobreza y abandono de todas estas familias que se perdieron prácticamente para el apoyo del Estado. Aquí ya avanzando la construcción de la terraza de absorción, miren cómo las familias más humildes están participando en estas faenas de trabajo, que no les pagan nadie, nada, pero sí saben que con este trabajo, con este esfuerzo, ellos van a conservar sus suelos, sus aguas y va a haber más cosecha. ¿Por qué? Porque imaginemos nomás, con 500 milímetros que caiga de lluvia, 500 milímetros por hectárea significaría 5.000 metros cúbicos. Y si se siembra papa en estos bancos de las terrazas, se tendría una cosecha más o menos adecuada, si es que ya no se pierde el agua. Pero si en la ladera como estas se siembra papa, se va a perder mínimo un 50-60% hacia abajo. Es decir, quedaría solamente un 30-40% para poder alimentar, para poder satisfacer los requerimientos de las plantas de papa. Pero ese 40 o 30% va a significar unos 2.000 o 2.500 metros cúbicos por hectárea, lo cual significará un estrés hídrico bastante acentuado, es decir, falta agua. Por eso es que es fundamental que en estas zonas, en vez de que escurra el agua, se quede acá en estos bancos. Eso se trata para las terrazas de cultivos en secano, es decir, donde no hay riego. Todo se hace con solamente el agua que viene de la lluvia. Esos son cultivos en secano. Pero también puede haber cultivos bajo riego, inclusive en este tipo de estructuras, en este tipo de obras. Miren ahora cómo cambió. Acá se tiene sus taludes y sus bancos. Este suelo ya totalmente cambiado. Y si le incorporamos materia orgánica a este suelo, es un suelo ya de primer nivel. Y lo más importante también, que ya no existen piedras, porque todas estas piedras nos han servido para colocar en los taludes. De paso hemos limpiado los suelos. Con ello, ¿qué hemos logrado? Mejorar los suelos, darle mayor valor a estas tierras, conservar el agua y tener más cosecha, porque el agua ya no se perderá hacia abajo. Ya las familias estarán aseguradas sus futuros para sus hijos y para los nietos. Miren, estos andenes son andenes de secano, construidos por la cultura incaica. Estos son nuestros orígenes. Lógicamente, hay andenes ya que están medio destruidos. Cientos de miles de hectáreas de andenes en otros sitios que están totalmente ya perdidos. Así va perdiéndose. No hay el mantenimiento respectivo, hay el abandono y lógicamente va perdiendo. Estos andenes
hasta el día de hoy siguen utilizándose. Este es el trabajo típico que hicieron nuestros antepasados en las partes altas de las cuencas, en las zonas secas. Hay andenes en zonas de lluvia con 350, 400 milímetros por año, lo cual significa bastante escasa la lluvia para sacar cosechas. Pero con esto ayuda a mitigar mucho esos efectos y tener verde y tener comida para las poblaciones asentadas en estas zonas. Y aquí, en esta vista, vemos un andén que nos debe hacernos sentirnos orgullosos de la cultura de la que procedemos. Miren el trabajo que significó, unos andenes de piedra, labrada en el Valle Sagrado del Cusco, ¿no? Realmente es un ejemplo de trabajo, de una cultura del trabajo, ¿no? Del esfuerzo, de cómo cuidaban sus suelos y las aguas, y cómo tenían una cosmovisión de los recursos naturales, de la vegetación, del respeto a los cerros, a las aguas, el cuidado de las aguas y de los suelos. Y más aún, miren, este es el talud de un andén, y para poder pasar de esta terraza, de este banco, hacia el banco más arriba, que significa más o menos 3 hasta 4 metros de altura, lógicamente tenían que venir y dar la vuelta por acá. Pero para evitar toda esa pérdida de tiempo, construían sus escaleras, miren, de piedra. Una escalera para pasar de este banco hacia el banco aguas arriba. Hasta estos detalles repararon los ingenieros incas para poder manejar como un sistema todas estas majestuosas obras, ¿no? Para la conservación de sus suelos y sus aguas, y de paso tener cosechas abundantes para poder alimentarse bien. Ese es el ejemplo que ha dejado la cultura inca para el mundo. Y sobre todo, tomémoslo nosotros los peruanos, los descendientes de esta raza, que este es el camino, este es el trabajo que tenemos que hacer en estas laderas. No permitamos que se siga perdiendo los suelos y existiendo pobreza, desencanto de la gente, ¿no? Pena de la gente, porque nadie se acuerda de ellos y muchos de ellos no saben cómo hacerlo. Ahí el Estado es quien tiene que hacer. Por ello se creó el Pronamach, gracias a una cooperación de la Agencia Internacional para el Desarrollo del año 80, para poder impulsar trabajos. Y en este tipo de trabajos participaron muchos profesionales. Me acuerdo el ingeniero Abdel Durayani, que fue uno de los impulsores en su gestión como director general de aguas, dio las bases para crear lo que después se llamó Pronamach. Muchos otros profesionales, el ingeniero Cristólogo Matos, el ingeniero Jorge Yáñez, el ingeniero Lucho Hudson y nuestro maestro, el ingeniero Lorenzo Chan, fue quien lideró este majestuoso proyecto del Pronamach. ¿Por qué? Porque como maestro universitario y una capacidad de servicio y una motivación social extraordinaria, dedicó su gran parte de su vida para poder impulsar estos trabajos. Y a mí me dio la gran oportunidad de acompañarlo para poder sentar las bases de trabajo en estas partes altoandinas. Pero también hay otros profesionales, como por ejemplo el ingeniero Pablo Sánchez Ceballo, que dirigió en paz descanse en Cajamarca, que también trabajó en la Universidad Nacional de Cajamarca en trabajos en esa zona con esta misma orientación para poder retener agua, y por ello mucho llamó el poncho verde, porque eso es lo que se busca, que en estas laderas se cubran con verdor, árboles, arbustos, pasto, vegetación, para poder infiltrar más agua, conservar los suelos y tener más agua en la época de estiaje, para poder alimentar los puquios. Y en donde se pueda hacer, que hay recursos económicos y que hay posibilidades, construir terrazas de absorción para cultivos en secano o terrazas de absorción para cultivo bajo riego. Perfecto, depende de las posibilidades con las que se cuente, pero hay que hacer estos trabajos. Por ello, la reflexión que se hace, ahora o nunca. Es bueno que todos los peruanos y todas las personas que vivan en estas zonas deben tener y deben compenetrarse en estos conceptos de conservar los suelos, las aguas, porque así, ya teniendo vegetación en estas partes y conservando los suelos, estaremos luchando contra la desertificación y su impacto en el cambio climático, que realmente es el monstruo que se nos viene a toda la humanidad. Y si no hacemos nada ahora, ¿qué vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos?
Vamos a dejar tierras desoladas con un cambio climático que va a significar miles y miles de vidas. Por ello, debemos actuar de forma responsable ahora. Miren, estas laderas, esta es en la región Ayacucho, una región muy seca, pero que en la época de lluvia llueve y se va lamentablemente por estas quebradas. Miren, nuestros antepasados lo que hicieron, realmente esto energiza a quien lo ve. He tenido la suerte de visitarlos personalmente en estas zonas. Realmente parecerían que son obras de extraterrestres, pero no, han hecho los incas, ¿no? Con su esfuerzo, con sus manos, con sus herramientas, trabajando. Miren, todas estas laderitas, cómo están totalmente trabajadas para conservar sus suelos y sus aguas. Siguiendo este ejemplo, es lo que debemos hacer ahora, estos trabajos de conservación de suelos y aguas y la regeneración de la cubierta vegetal. ¿Para qué? Para poder tener más agua y evitar que el agua se escurra rápidamente hacia las quebradas, llevándose a los suelos y dejando al corto tiempo estas laderas peladas. Y que viene la desertificación. Infiltrando el agua, los puquiales en las partes bajas van a tener más agua. Los manantiales, los ojos de agua, es decir, va a haber vida, no solamente vegetal, sino también animal. Y el hombre tendrá más agüita para poder vivir y alimentar a su familia. Muy bien, en el próximo capítulo tocaremos aprovechamiento de las fallas geológicas existentes en las partes altas y medias de las cuencas. Es un tema extraordinariamente aleccionador que nos dejaron nuestros antepasados los incas. Muchas gracias, amigos.